la desobediencia, el título de este mensaje. Se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Cuando lo tenemos, decimos amén. Amén. Juan 8, 43. Es un solo versículo. ¿Lo tenemos? Amén. Juan 8, 43 dice así la bendita palabra del Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, mi Señor, estamos delante de ti. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido peticionar, hemos podido agradecer. Ahora te ruego la gracia para poder hablar tu palabra y la gracia para poder oír, Señor, todo el sabio consejo. Te ruego por el corazón de mis amados hermanos, Padre, el corazón de todo tu pueblo que tú has convocado en este día para que podamos oírme, Señor amado, como siempre te pedimos, que nos hables claro y sencillo y que podamos entender ese idioma nativo que es a través de tu inmensa sabiduría, con la autoridad que nos has dado. Atamos y reprendemos toda fuerza del mal y en tu nombre que sea derramada toda bendición. Señor, no te guardes nada. Queremos todo lo que has preparado y aún más todavía, y a causa de ese inmenso propósito que queremos aprender, queremos edificarnos, queremos llenar nuestro corazón de todo aquello que es de los cielos, Padre Santo, que es tu bendito consejo, ese maná de lo alto, y nosotros, Padre Santo, invocamos tu nombre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, confiando, Padre, que mucho más tienes para con todos nosotros. En tu nombre nos encomendamos, en el nombre bendito de Jesús, amén, y amén, y cuántos le dan la gloria a Dios. Gracias, mi Señor, tomen asiento, mis amados. Un pasaje muy cortito, pero que quiere decir un montón, porque lo dice el Señor. El Señor se pregunta, ¿por qué no entienden el lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que Él les estaba hablando cuando les estaba hablando al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, que era el pueblo judío? Mi amado, cuando el Espíritu mora en las personas, no hay idioma que no sea inconveniente para poder entenderlo al Señor. No hay obstáculo para poder escuchar, para poder entender, por más que sea la lengua que fuere. O sea, en el mundo, ya lo hemos dicho, que hay más de 7.000 idiomas promedio, y en todos los idiomas Dios se ha manifestado. ¿Cuánto más no se va a manifestar en nosotros que hablamos el idioma de los cielos? ¿Cuánto dicen amén? Mi amado, ¿por qué tenemos diálogo con el Señor? ¿Por qué tenemos diálogo con nuestro Dios? Porque hablamos obviamente el mismo idioma. ¿Por qué hablamos el idioma de la fe? ¿Cuánto creemos en nuestro Señor? Amén. Por eso que nos podemos entender perfectamente. ¿Por qué las personas, sea el idioma que fuere, pueden comunicarse con Dios? Porque creen, porque tienen fe, porque un día lo han recibido como su Señor y Salvador, porque un día han pasado de muerte a vida y ahora ya son parte de su cuerpo. Amén. Por eso, mi amado, esto es por fe, como hablaban los hermanos. La fe es la herramienta más poderosa que tiene un cristiano para creer todo lo que Dios dice de él y de lo que dice de nosotros, ¿sí? Hay muchos hermanos, mi amado, a veces, porque se van de las congregaciones, porque se van de una iglesia, y tal vez cuando ya empezó el proceso y ahí es cuando se van, ahí es cuando Dios quiere transformar por medio de la palabra, de la palabra que se pueda creer, de la palabra en la cual podamos entender a nuestro Señor. Y a veces por no entender el lenguaje de nuestro Dios nos vamos de una congregación buscando una congregación que pueda ser acepto a mis necesidades. Y mi amado, nosotros tenemos ya la necesidad de nuestro Dios, y cuando Dios tiene una necesidad, nosotros debemos estar dispuestos mediante que podemos entenderlo y mediante que podamos creer todo lo que nos viene hablando. Mi amado, volviendo al pasaje de la prédica pasada, en Babel, ¿se acuerdan? Dios cerró de golpe las puertas del cielo porque no querían saber nada con Dios. Ellos decidieron no saber nada con Dios, por lo tanto, no tenían el idioma del Señor, imposible comunicarse cuando hablamos diferentes lenguajes, así de sencillo.
De todas estas personas que Dios confundió, ¿cuántas personas serían aproximadamente? Habían pasado 100 años, quiero que me siga, 100 años, eran 3 matrimonios, incluido, bueno, o sea, aparte Noé con su esposa, pero 3 matrimonios jóvenes. ¿Cuántas personas se podrían reproducir a través de ellos en 100 años después del diluvio? Aproximadamente, estadísticas, 400, 500 personas. O sea, 400, 500 personas que estaban en una llanura y Dios confundió, dicen los idiomas. Ahora bien, ninguno de los idiomas que Dios había confundido, ninguno era acorde al idioma de Dios. Se ve que no, porque todos se desparramaron, todos se fueron tras los dictados de su corazón. Nadie entendió el lenguaje de Dios. Les habló en 400 idiomas, ejemplo, pero ninguno coincidía con el idioma de nuestro Dios. En cambio, mi amado, en Cristo se abren todas las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque está la fe. Por eso, mi amado, estamos diciendo que la fe es la herramienta más poderosa que tiene un cristiano, porque la fe todo lo cree, la fe todo lo soporta, la fe todo lo sufre. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuánto decimos amén? Todas las naciones que creen, mi amado, y que hablan, insisto en esto, el lenguaje del Señor, le van a obedecer. Por eso que nos podemos comunicar, porque hablamos un idioma no de confusión, como fue esta generación. Ahora, mi amado, no está mal querer permanecer, como fue esta generación, de querer permanecer, de querer trascender o querer un nombre propio. El tema es a quién queremos representar. Yo tengo el nombre Horacio Boró, pero yo soy hijo de Dios. Y ese es el nombre que mi Dios toma. Amén. Por eso, si queremos representar a Cristo, mi amado, Él nos da la sabiduría para poder construir algo grande, no este edificio, no esta torre. Nosotros ya estamos construyendo, que es la iglesia de Cristo, un edificio mucho más importante, mucho más alto. No tiene ni altura, ni profundidad, ni anchura. Y este es Cristo, no es una torre de ladrillo cocido como lo hicieron esta generación. Dice en Efesios 2:20, dice que nuestro edificio fue asentado en la piedra del ángulo que es Cristo, en base a los apóstoles y profetas, y esta es la iglesia en la cual nosotros estamos asentados. Amén. ¿Qué edificio podemos seguir formando a través de la fe? A través de creer de todo lo que Dios dice. Las iglesias de hoy, algunas iglesias no quieren que se junten o que compartan con los hermanos de otras congregaciones. ¿Por qué? Si el idioma debería ser el mismo, y sin embargo no lo ven así. Son iglesias que dividen, son iglesias donde son orgullosas, no permiten que los hermanos se junten por ahí a compartir con otros hermanos. Y Dios no viene a buscar una denominación, viene a buscar la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que unen a las naciones. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias que son humildes, que se someten a la voluntad del Señor. Ya sabemos que Dios dice que resiste al soberbio, resiste al orgulloso, resiste a aquel que está en contra de las cosas de Dios. El orgullo de esta generación les impedía acercarse a Dios, les impedía de poder entender a Dios. El orgullo, mi amado, es algo terrible, es algo del hombre viejo, la soberbia, de todo aquello que puede impedir que nos acerquemos a Dios. Es terrible porque nos impide entenderlo a Dios. Por eso que Dios frustró los intentos de poder formar y de poder seguir edificando esta bendita torre, entre comillas. Cuando Dios le dijo a Noé, a sus hijos, fructificad, multiplicad, dice, y llenad la tierra. Fue un precepto importante, no que se quedaran en una llanura. Les estaba hablando algo muy serio, algo que les dijo a Noé. Y esto, mi amado, se iguala, que ya lo estuvimos compartiendo, se iguala a lo que les dijo el Señor, que les dijo a los discípulos. Dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es Cristo mismo, ya lo hemos aclarado. O sea, Cristo les había dado un mandato a ellos. Nosotros lo seguimos haciendo. Amén. Cristo les había dado un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero no se queden en una llanura,
no se queden ahí demorando el plan de Dios, porque ya cuando Cristo los mandó a esta comitiva de discípulos ya habían sido enviados con el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Amén. Que enseñen y guarden lo que se les había mandado en términos generales, mi amado, que pudieran comunicar, dice, a las próximas generaciones de discípulos la necesidad de obedecer todo lo que les había sido comunicado. O sea, cuando alguien nos manda con un precepto, con un mandato, y de hacer de un discípulo, y de predicar, y de hacer esto, y de hacer aquello, y el que está convencido, el que lo dirige es Dios, y no va a poner en tela de duda de lo que les está diciendo. Amén. Amén. Cristo no nos dejó sin ideas de cómo trabajar, sin tener una guía, no nos dejó sin herramientas. Nos dio todos los dones, todas las herramientas espirituales para poder incluirlo a Dios en esta unidad. Amén. Estamos hablando ahora de la unidad. Ahora, ¿cuándo nosotros estamos unidos en Cristo? Cuando hablamos el mismo idioma. Cuando lo metemos a Dios en el asunto. Cuando hablamos el mismo idioma con los hermanos y con Dios también. ¿Qué puede surgir de hablar un mismo idioma con nuestro Creador? No puede salir más que vencedores, como dice la Escritura. Algunas corrientes, mis amados, religiosas hacen hincapié, y no es importante la palabra, no es importante la doctrina, no es importante que nos formen con tantas noticias, con tanta capacitación, con tanta novedad de vida, con tanta revelación, con tanto dato de lo espiritual. Y sin embargo, mi amado, nosotros nos amamos, tenemos el amor de Dios en desarrollo, es un poco más, un poco menos, pero porque alguien nos enseñó cómo debe hacerse. Amén. No es una idea que se nos ocurrió a nosotros de cómo debo amar a mi hermano. Hay un orden, hay una doctrina, hay un paquete de enseñanzas que Dios nos dice cómo debo amar a mi hermano. Amén. Cristo, ¿cómo nos ama? Dice que al que ama nos va a disciplinar, nos va a encauzar, nos va a sacar aquello que nos puede contaminar y nos puede sacar del propósito y nos va a dar las cláusulas necesarias, enseñanzas necesarias para poder hacer la obra bien. Amén. Cuando queremos eliminar la doctrina, cuando queremos eliminar la palabra y dejar únicamente el amor entre los hermanos, ahí ya estamos en problema y se deja de lado lo principal, se deja de lado la forma en la que nos debemos amar, la forma en la que nos debemos respetar, la forma en la que nos debemos alentar. Estamos dejando de lado la palabra, estamos en graves problemas con el Señor. Amén. Cuando decimos todas las cosas nos ayudan a bien, y tal vez la estoy pasando muy mal, pero aquel que ha entendido el idioma, que ha entendido que el amor de Dios a mí me quiere formar, sacarme lo que me contamina y poder introducir lo que me hace crecer. Y bueno, debemos entender que todas las cosas a mí me ayudan a bien a los que amamos la venida del Señor. ¿Por qué dice a los que amamos la venida del Señor? Porque en la venida del Señor nos tiene que encontrar bien seguros donde nosotros estamos parados. Amén. Aquel que está débil en la fe, aquel que está flaqueando en la fe, y yo calculo que nos va a pedir que venga el Señor porque sabe que está mal. ¿Y por qué sabe que está mal? Porque todavía la conciencia, el juez que tiene en su corazón todavía le acusa, todavía no estás preparado. ¿Cuándo te vas a preparar? Amén. Eso es el juez que tenemos, que es la conciencia que nos puede acusar. Y ellos llegan a la conclusión que lo más importante que el amor, mi amado, para nosotros debe ser la doctrina, debe ser las enseñanzas. Ellos dicen que la doctrina divide y que el amor unifica. Amén, el amor unifica, pero debemos estar unidos mediante lo que el Señor nos viene hablando. Amén. En Génesis 11:1, ¿qué dice? Dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. No habría ningún inconveniente en poder entenderlo a Dios. No hay nada de malo, mi amado, en poder usar una misma lengua, en estar en unidad. El gravísimo problema era que lo estaban dejando afuera a Dios, y eso Dios no lo iba a permitir. Debía haber unidad en la toma de decisiones acá en la tierra. ¿Se entiende? El gran error de los hombres de Babel, mi amado, es de querer establecerse en un lugar cuando les habían dicho que
pueblo en toda la tierra. No estás entendiendo el lenguaje. Acá pasa algo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Corregirnos. Y dice que en su cabecita, en su corazón, no se iban a detener. No se van a detener y bueno, algo tengo que hacer. Cuando nosotros por ahí estamos haciendo algo, tenemos la mejor buena intención de poder progresar en las cosas del Señor. Pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y Dios nos va a corregir a nuestros hijos cuando se han portado mal. Y lo hemos tenido que corregir para que nos salga torcido. Amén. Es así, un tutor. Además, tenemos el ministerio, tenemos los ministros, tutores, curadores, aquellos que sanan. Aún con un abrazo puede corregir. Y eso es algo sobrenatural que le corresponde exclusivamente al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Así de sencillo. ¿Por qué está en el asunto? Porque no lo hemos dejado afuera. Amén. Dios no bendice, mi amado, la decisión de la mayoría. Escuche con mucha atención. Dios no va a bendecir por más que seamos millones y millones y millones que estemos de acuerdo. Pero si esos millones están en desacuerdo con Dios, a Dios no le va a mover un pelo, con todo respeto. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? La decisión de la mayoría, sino que Él quiere la obediencia a su agenda. Tengo una agenda con este remanente que salió de tal o cual lugar. Tengo una agenda con este remanente que estamos reunidos acá en su nombre. ¿Es así o no? Por eso, cuando el hombre quiere desobedecer, y va a haber resultados negativos en lo que se refiere como fue acá. Yo te envié que vayas por la tierra. Le dijo a Caín, le dijo a Adán, le dijo a este remanente también, vayan, poblen la tierra, pueblen la tierra, y no que vivan en ciudades. Por ejemplo, Caín fue echado de esa tierra para que viviera errante y extranjero por la tierra. Génesis 4:14. Sin embargo, también fundó una ciudad con el nombre de su hijo Enoc. Desobedeció. También, ¿se acuerdan de Nimrod? Nimrod era el nieto de Cam. ¿Quién era Cam? Era el que había visto la desnudez, ¿se acuerdan? De Noé, ¿se acuerdan? Sem, Cam y Jafet. Cam fue el que vio la desnudez de su padre. ¿Qué dijo a este hecho Noé? Maldito serás Cam. Maldita iba a ser la descendencia de Cam. Esto se encuentra también en Génesis 9:25. Y dice que Noé maldijo la descendencia de su hijo Cam. Ahora, mi amado, Nimrod también, que era el hijo también, era el nieto de Noé. ¿Lo tengo entendido así? Después cualquier cosa me corrige. Pero Nimrod era el nieto de Cam, sí, bien digo, era el nieto de Cam. O sea que Noé era el bisabuelo. Nimrod dice que construyó imperio, y se lo nombra a Babel, Babilonia, terrible. Sabemos que Babel no es una ciudad, es un sistema de vida. El sistema de vida que desobedece de todo lo que es de Dios. Amén. Los hombres de Babel, mi amado, estaban unidos en sus propios pensamientos. ¿Cuál era? De poder formar una torre, ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Todo al revés de lo que Dios les había dicho. Estaban unidos en la motivación. Estaban motivados a desobedecer a Dios. Y Dios con eso tenía que cortarlo de raíz. Se motivaban ellos mismos a desobedecer al Creador. Mi amado, ¿motivados a qué? A poder construir una ciudad espectacular para ellos mismos. Una torre tipo rascacielos, que es símbolo de poder y objeto también de culto, que ellos también querían construir. Querían traer el cielo a la tierra, o querían llevar la tierra al cielo. Cuando Dios ya nos dio todas las herramientas espirituales para poder hacer la obra de la iglesia. Amén. Dice que querían hacerse un nombre para que no sean esparcidos por la tierra. Mi amado, la unidad del hombre a Dios no lo impresiona. Podríamos ser millones en contra de Dios. Para Dios es como nada. Dios descendió del cielo para ver a ver lo que estaban construyendo. Voy a descender al cielo para ver a ver qué es lo que están haciendo esta gente que yo los envié a que poblaran la tierra y se asentaron en una llanura. Voy a ver de qué se trata. Y dice, no, hay un salmo que grafica perfectamente esta actitud. Se encuentra en el Salmo 2 del 1 al 4. Dice así: ¿por qué se amotinan la gente? Dice,
y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Bueno, así fue. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se rebelan en contra de Dios? Porque no lo entienden, porque no tienen su lengua, no entienden su lenguaje. El Señor mismo se lo dijo. ¿No entienden lo que les estoy hablando? Les estoy hablando al remanente que Dios puso cuando era, por ejemplo, nosotros los gentiles. La iglesia es un cuerpo gentil, no es judío. Cuando Dios tenía un plan con el cuerpo con la nación de Israel, ellos no quisieron, lo va a hacer con nosotros. Amén. Graves problemas se manifestaron, mi amado, pervirtieron la bendición de la unidad, pervirtieron la bendición de estar unidos y de la lengua en común. Mi amado, si entre nosotros hablamos lengua diferente y tarde o temprano en un culto no viene nadie, porque estamos hablando un idioma diferente. Amén. Acá nos preparamos, nos informamos, tenemos caudal inagotable de conocimiento en este lugar que Dios nos habla. En Génesis 11:6 dice, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Comenzaron la obra y nada los hará desistir de lo que piensan. Nada los iba a hacer desistir de lo que piensan. Terrible. El plan de Dios, mi amado, era frustrar el plan del hombre, porque si no hacía esto no lo iban a entender. Y ahí dice que descendamos, dice. ¿Quién estaba? Eran dos. Y ahí fue que desciende Dios el Padre y su Hijo. ¿Por qué descienden los dos? Porque son indivisibles. ¿Nos podremos separar de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? No. Es así. Para desbaratar el plan de estos hombres. Mi amado, ahí confunden la lengua y se dispersan por toda la tierra dejando de trabajar. O sea que, mi amado, cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, debemos estar de acuerdo. Hay muchas barreras, mi amado, que a veces los hombres no se juntan, ya lo hemos dicho, que una de esas barreras es el idioma, de poder hablar un idioma diferente. ¿Cuántos hermanos se respetan entre los hermanos? ¿Cuántos hermanos están de acuerdo con el hermano? ¿Cuántos hermanos entre nosotros hablamos el mismo idioma que los otros? Eso nos deberíamos meditar entre nosotros. ¿Amén? Un ejemplo claro lo dice en Juan 8:43. Dice, Jesús les dice a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, ¿qué entendemos con esto? Que no podían entender el lenguaje del Señor, no cualquier lenguaje. Los judíos, mi amado, daban indicios de un embotamiento espiritual. ¿Qué es un embotamiento? Estar confundidos, pero el Señor no les reprocha, no, están confundidos por eso que no entienden. Cuando les dijo, estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, acá le dice, ¿por qué no entienden? No es algo que lo estaban haciendo al descuido o porque no sabían, no, lo estaban haciendo porque no creían que el que estaba hablando delante de él era el enviado. Amén. Los judíos en este caso daban indicios de un embotamiento espiritual. Hacían preguntas que ellos tendrían que saber de qué se trata. Por ejemplo, ¿a dónde está tu padre? Pero si ellos sabían que el Padre estaba en el cielo. ¿Tú quién eres? Y él mismo les estaba diciendo, yo soy el que soy. Yo soy, antes que Abraham fuere, yo ya estaba. Tú eres mayor que Abraham, te lo acabo de decir. ¿Has visto a Abraham? Y si era antes que él, es más, yo mismo lo creé. O sea, el Señor les preguntaba cosas que debían responder con total naturalidad y no lo hacían. ¿Por qué? Porque no creían. Terrible, ¿no? Terrible. Ahora el problema no radicaba en una falta de capacidad intelectual para entender, sino que el Señor no los haría responsables de lo que ellos estaban diciendo, sino que la incapacidad radicaba en la naturaleza, orgullosa, desobediente, pecaminosa, incrédula. No creían que Jesús era el Mesías. La Escritura dice que anduvo entre ellos y dice que no le conocieron. Terrible.
Esta sordera espiritual, mi amado, ya la tenían sus antepasados también. ¿Cuántos profetas fueron enviados a ellos a predicarle? Y todos, la mayoría, fueron martirizados, matados a filo de espada, y todo lo que ya sabemos del Antiguo Testamento. En Jeremías 6:10 dice, escuchen, con mucha atención, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. No la aman, decía Jeremías. El profeta Jeremías fue terrible lo que pasó. Cada vez que hablaba recibía una paliza. Hasta que dijo, no voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que hablo y profetizo del Mesías, de que se arrepientan y todo eso, a él le pegaban una semejante paliza y dice que ni así pudo dejar de hablar. Porque dice, como un fuego que le quemaba los huesos, no vas a hablar. Y siguió hablando y siguió predicando después. Porque no se pudo, dice, porque el Señor dice que lo había cautivado el amor de Dios. Terrible cuando nos cautiva el Señor. Amén. Podemos estar mal, pero cuando el Señor nos cautiva, seguimos para adelante. Amén. ¿Cuántos seguimos para adelante? Amén. Por no que estemos mal. Yo soy uno de esos. Otro pasaje, Ezequiel también 12, del 1 al 2, dice, vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Nosotros somos un edificio que lo seguimos construyendo. ¿Cuántos ladrillos ponemos por día? No lo sé, solo sí sabemos que no estamos como cuando arrancamos acá, o cuando arrancamos en el Evangelio. No estamos en el mismo lugar. En Zacarías también 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Dice, tapar los oídos a Dios. Finalmente, el Señor aborda esta verdadera razón por la que no podían escuchar. Y ya el Señor sacó los cálculos. No me creen, no escuchan, no oyen. Le digo y pareciera que les hablo a un paredón. ¿Qué dijo y sacó en conclusión el Señor? No podían escuchar y entender su palabra. Entonces les dijo, ustedes son hijos del diablo. Nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. No somos hijos de fornicación. Tenemos la ley. Lo tenemos a Abraham, lo tenemos a Moisés, a Jacob, etc. Ellos nombraban todos los profetas, pero ellos pensaban que por ser circuncidados al 8º día ya eran del pueblo de Israel. Nada que ver. ¿Amén? Actuaban como él, como el diablo, porque se identificaban con las ideas del diablo, con el mismo comportamiento de él. Por lo tanto, no era raro que actuaran así, porque el Señor dice que no se fiaba de ellos, y en otros pasajes habla, dice que él conocía la intención de todos. Conocía la intención de todos. Terrible. Delante del Señor. Por descendencia serían hijos de Abraham, por descendencia, pero sus obras no manifestaban lo mismo. Esto es terrible, es gravísimo. Fijémonos una cosa, mi amado, que esta gente que rechazaba al Señor no eran espiritualmente, no eran groseros, no eran personas por ahí mal educadas, tendrían un servicio en el templo, congregaban y servían por ahí en el templo en diferentes actividades, ayunaban, oraban, leían las escrituras. Sin embargo, Jesús les dijo que eran hijos del diablo. ¿Qué vio en ellos que dijo eso al Señor? Su corazón y la intención. Eso es lo que veo. ¿Qué vemos aquí? Que las persecuciones a veces o contra que se levantan son de la propia congregación. El Señor vino a ellos y no le conocieron. No les hablaba a un gentil que no conocía a Dios. Les hablaba al pueblo que tenía conocimiento y dice que no creyeron. Por eso que a veces las contras o desavenencias vienen del mismo cuerpo de Cristo, de la misma congregación. Y eso es terrible, mi amado, terrible. Muchos opinan que congregar es suficiente para ser un hijo de Dios. A veces, si no, vengo cada tanto, con todo respeto lo digo, mi amado. El primero soy yo. Podemos congregar toda una vida, pero si no hemos tomado la palabra, ha sido en vano. Aquel que dice que ama a Dios debe amar a su hermano. Amén. ¿Lo tenemos claro esto? Amén. Yo sé que hay situaciones, pero pongámonos a cuenta con el Señor. Pongámonos a cuenta con el Señor.
Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga. Él se muestra, mi amado, el enemigo se muestra en un montón de cosas. Los hermanos debemos tener cuidado con el mayor enemigo. Podemos decir, no, es mi carne, amén. Pero si no le doy importancia a lo que es la carne se potencia con el diablo, ¿sabía? Si le damos lugar y encuentra una ventanita donde poder entrar, es como el león que anda rugiendo buscando a quien devorar. ¿Por dónde entra un león en una manada? Por la parte más débil, por los cachorros, por los terneros. ¿Por dónde entra? Por la parte más débil de nosotros, por la carne. ¿Amén? Por eso que es muy importante cuando nosotros nos bautizamos. Yo he decidido morir para el mundo. Amén. Y he decidido nacer para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor les deja bien en claro que la naturaleza del Padre, mi amado, ahora se hereda. ¿Por qué se hereda en nosotros? Por la fe. ¿Cuánto creemos que somos hijos de Dios? Amén. Amén. Y Dios oyó el amén. Que así sea. Dios. Ahora, ¿quién era el padre de ellos? Sus actitudes lo manifestaban. Satanás, mi amado, influye en el mundo. ¿Qué dice la Escritura? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué decimos ahí? La mentira, mi amado, es el arma favorita del diablo. Por ello ha conseguido la muerte espiritual aún de muchos hermanos que se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Les hace creer aún a los hijos de Dios que Dios nos quiere asfixiar con los preceptos y mandamientos ordenativos. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, te tenés que vestir así, te tenés que hacer esto otro. Y muchos dicen, no, mirá, Dios conoce la intención del corazón, amén. Dios conoce la intención del corazón de esas personas que ellos no quieren cambiar. Y eso es lo que Dios ve. Si Dios ve en mi corazón y ve la intención que yo quiero cambiar, yo voy a cambiar, porque Dios mira la intención del corazón. ¿Amén? Les hace creer aún a los hijos de Dios que Dios nos quiere formar con preceptos que no podés hacer esto, no podés hacer esto otro, y así. Todo privaciones, todo que no podemos hacer. Por su destino, mi amado, ya sabemos que está sellado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. O sea, nosotros andamos por el mundo con una protección sobrenatural. Si nosotros le damos lugar en la carne, el diablo va a entrar, seguro. El sistema del mundo, sabemos que él rige el sistema del mundo, ¿quién? Satanás. Y nosotros estamos en este mundo. ¿Y por qué podemos hacer un culto con total tranquilidad? Con total paz podemos hacer un culto al Señor, porque el Señor mora en este lugar. ¿Cuánto dicen? Amén. Antes éramos hijos de ira, conocimos la verdad y dice que la verdad nos hizo libres. Su Espíritu Santo nos dio una nueva naturaleza, pero, mi amado, debemos estar atentos porque el enemigo está al acecho. No nos descuidemos porque el enemigo está redoblando los esfuerzos. Dice que la maldad se multiplica. Y si nosotros sumamos, nos vamos a ir quedando cada vez más. ¿Amén? Es más, el Señor se hace una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? O sea, donde había fe, a raudales, a montones ya, duda que haya una pizca de fe. Es terrible. Su Espíritu Santo, mi amado, a nosotros nos gobierna. El Espíritu Santo a nosotros nos hace que podamos estar sobrios. ¿Qué es sobrio? Es una persona que no está influenciada por ninguna palabra que no sea la de Dios. ¿Amén? Amén. Seamos sobrios y velados, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es así. Santiago 4:7 dice que sometiéndonos a Dios y le resistimos, Él dice que va a huir de nosotros. ¿Qué pasaje? A veces, a mí me pasó que lo tomé muy a la ligera, así, ya lo conozco, miles de veces lo he pasado. Dice así, dice que sometiéndonos a Dios, y cuando nos sometemos a Dios y yo me paro frente al enemigo, Él va a huir de mí. No tengo que pelear, dice que si yo lo resisto, Él va a huir de nosotros. Únicamente por posición, ¿sí? Lo dice acá el pasaje. Cuestión, mi amado, ¿qué manifiestan los verdaderos hijos de Dios? Manifiestan obediencia. ¿Amén? ¿Cuántos obedecemos a Dios? Y si no estamos en ese proceso, debemos aumentar la obediencia.
Y la obediencia aumenta por la fe. Cuestión: ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. ¿Por qué? Porque le obedecemos. Amén. En la obediencia dice que está la bendición. Pedro dijo a esto, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es nuestro deber, por ejemplo, a veces decirle a las personas lo que ellos quieren escuchar. No, porque es nuevo, no, se va a enojar, tal vez no venga más. Pero el principal problema lo vamos a tener con Dios después, no con las personas. Amén. Amén. Cuando nuestra prioridad sea servir al Señor en la condición que fuere, dice aquí vamos a recibir alabanza de Dios, 1 Corintios 4:5. No es nuestro deber decir a las personas lo que ellos quieren escuchar o de que se vayan felices de una congregación. Están las iglesias que conforman, dice que van a andar personas, hermanos, buscando un lugar donde Dios me hable y que no me enfrente con Él mismo. Es así, ¿no? ¿Cuántas iglesias hay de eso? Y va a haber todavía más. A causa de que la maldad se multiplica, la palabra de Dios va a menguar, no va a haber palabra en todos los lugares y se van a adaptar al sistema del mundo. Cuando vean una iglesia vacía donde hay 2 o 3 reunidos, Él estaría. Pero ¿qué es importante para el que transmite la palabra de Dios o para lo que nosotros transmitimos cuando visitamos a un hermano? ¿Le transmitimos verdadera palabra de Dios? ¿Le decimos las consecuencias de no creer en Cristo para que no se vaya? Y lamentablemente le debemos decir las consecuencias. Ya nos viene hablando el Señor de todas las consecuencias. Nos habla de un infierno, nos habla de un lugar de tinieblas, nos habla de un lago de fuego que arde con azufre y es por toda la eternidad. Y también lo debemos decir. La Escritura dice que toda la enseñanza fue preparada para nosotros para que nos instruyamos. Entonces es útil, toda la enseñanza es útil, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquel que quiere enseñar la palabra, mi amado, nosotros vamos a llegar a un momento, como Cristo no tiene altura, ni profundidad, ni anchura. Y todo aquello que dice la Biblia nosotros lo debemos explicar, porque somos los enviados. Somos Cristo hablando a través de un cuerpo glorioso. Lo debemos sacar de la duda, sacarlo del error, de poder enseñar la verdadera palabra de Dios. Pero a esto hace falta que primeramente nosotros, los que enseñamos, los tutores, curadores, podamos hablar un mismo idioma con el Señor, para que Él nos pueda instruir. Es así de sencillo. Cuando un creyente quiere agradar a las personas, no diciéndoles la verdad del Evangelio, eso va a frenar al ministro, eso va a frenar al hermano que está creciendo. Podremos hablar con un poco más de gracia cuando les estamos enseñando a las personas, pero lo importante es que les hablemos la verdad del Evangelio. Las virtudes, consecuencias también. Puede ser desastrosa, seguro, pero dice que a mí todas las cosas me tienen que ayudar a bien y en la obediencia yo debo hallar bendición. Dios se equivocará con uno de nosotros. No tengo trabajo, le estoy pasando mal, tengo un problema en mi matrimonio, problema con los hermanos, etc. Pero seguimos para adelante. ¿Ven? Mi amado, eso tenía para transmitir. Cuando las personas están mal y buscan de Dios, debemos darle la salida. No una sugerencia que pueda aliviar su alma. Darle la salida, porque si no estamos demorando el suplicio, estamos demorando la enfermedad, estamos demorando que no se cure. Por eso que, mi amado, cuando una persona está mal espiritualmente, sentimentalmente, laboralmente, y podemos saber un montón de todos los males que pueda tener una persona acá en la tierra, pero debemos hablarle, cree en Jesucristo y será salva aún nuestra familia, nuestros hijos. Que todo aquel que busca al Señor, hay una muerte del hombre viejo y uno nuevo, y Dios empieza a trabajar a través del hombre nuevo. Es un proceso. No debemos alentarles o darles un evangelio de oferta. A nosotros nos ha pasado en el principio, dándole todas las bendiciones. Dios te va a dar esto y te va a prosperar esto y te va a dar esto otro. Y tal vez no había sucedido.
En el caso yo predicaba a un compañero de trabajo y Dios le solucionó el problema de matrimonio. No fue más al grupo. Y todo por hablarle de las bendiciones. Dios contestó su oración, pero no vino más al grupo. Mi amado, por eso debemos dejar claro cuál es la verdad del Evangelio. Darles a conocer que hay una consecuencia de lo que podamos hacer, sea para bien o sea para mal, pero si hacemos para bien, las consecuencias son eternas. En el cielo primeramente, y después en el milenio de paz, y después por siempre y para siempre en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Los amados, nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra.